es Carlos Rodríguez Tejeda, soy de Teocaltiche, Jalisco, soy asesor legislativo de la diputada Mayra Palomar González de Jalisco, soy conferencista en la Cámara de Diputados sobre temas constitucionales y hoy en específico vengo a hablarles de Francisco Tenamastli, el guerrero indígena originario de nuestra región de Teocaltiche, de allá vengo, y de Nochitlán. Vamos a hablar de este tema muy importante en el marco del aniversario póstumo del 5 de octubre de 1556, donde murió este gran personaje, y también del Día Nacional de la Resistencia Indígena. Así es de que es un tema que creo que es muy importante para todos los que siguen la 4TV. Va a ser de mucha importancia y sobre todo reivindicar a este gran líder de alguna manera olvidado, y que tenemos que reivindicar su obra que tanto ha beneficiado a los pueblos originarios, esa lucha de resistencia que dio contra la invasión de los españoles. Él nació precisamente en Nochistlán. Bueno, hay una disputa, hay quienes dicen que nació en Teocaltiche, hay quienes dicen que nació en Nochistlán. En 1505, él es hijo también de los principales de Nochistlán, hoy Nochistlán, es decir, viene ya de un linaje de principales gobernantes en esa región. Y bueno, él fue educado también en el colegio de Tlatelolco. Él sabía hablar español, era una persona letrada y además un gran guerrero que inició esta gran lucha por las vejaciones que sufrían los indígenas, por los agravios que sufrían, y tuvo que irse a una gran lucha que empezó por allá en 1541 en la famosa Guerra del Mixtón. También esta entrevista tiene que ver con el año de la mujer indígena, que nuestro gobierno le ha dado el lugar a los indígenas que merecen, porque fueron olvidados. También se han hecho reformas al artículo 2 constitucional. Estos pueblos originarios que durante el neoliberalismo fueron prácticamente olvidados, y hoy con la cuarta transformación se están reivindicando los derechos, y por eso es muy importante que nosotros hablemos de Tenamastli. También la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 26 de agosto dio una semblanza dentro de la sección del humanismo mexicano de quién fue Francisco Tenamastli. Recordemos que también el presidente López Obrador hizo un reclamo hacia el rey de España porque tenían que pedir perdón, más bien una solicitud para que pidieran perdón, y también al Papa Francisco. Situación que no lo han hecho. El Papa Francisco sí ya lo hizo, pero obviamente el rey de España no lo ha hecho y ni siquiera han contestado. Entonces está un pendiente ahí, porque fue un genocidio prácticamente lo que hicieron en esta invasión que no conquista. Y pues por esto creo que es muy importante este tema. Quiero decirles que el día de mañana voy a estar en la Cámara de Diputados dando una conferencia acerca del papel de la obra de Tenamastli. También el presidente López Obrador está preparando un gran libro que habla sobre la grandeza de los pueblos originarios, y pues él también sabemos que era un seguidor de Miguel León Portilla, que es el historiador que murió hace poco, que habló acerca de los pueblos originarios, es de los que tienen tuvo más conocimiento, dejó buenos libros que les recomiendo a todos los seguidores de la 4TV que lo vean. Es un libro muy económico y ahí nos habla del papel fundamental de Tenamastli. ¿Por qué es importante hablar de este personaje? ¿Por qué es importante en sí hablar de la historia? Porque no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. ¿Cómo nosotros sabemos acerca de lo que hicieron estos personajes? Pues anteriormente había los famosos tlacuilos que escribían a través de códices, representando a través de imágenes, escribían ellos, y pues ahí nos dejaron grandes enseñanzas, y esos códices son muy importantes. El grito de guerra de nuestro personaje
Francisco Tenamastl era Axan Quema Teter Nehuetl, que quiere decir ahora sí, vencer o morir, o tú o yo, porque no había de otra, o sea, era una lucha de vencer o morir debido a las injusticias. Pero bueno, ¿de dónde viene la palabra Francisco Tenamastl? Tenamastl viene de la náhuatl tetetl, que quiere decir piedra, y también de namictia, que quiere decir irregular. En pocas palabras, significa el comal sostenido en 3 piedras. Por eso también se le llama al fogón donde se preparan las tortillas, donde se prepara la olla del café, de los alimentos. Así se le llama el Tenamastl. Y el nombre de Francisco porque él fue bautizado también ya con la llegada de los invasores. Él era conocido como el señor de Nochistlán porque tenía ya un señorío, venía ya de un linaje de señoríos. El personaje más importante que decía yo es Miguel León Portilla, que ha hablado acerca personalmente de este personaje porque se le considera el padre de los derechos humanos. A pesar de que estamos hablando hace de 469 años que murió, él era un guerrero, pero también era un intelectual, era un filósofo, era un abogado, porque en la defensa que hace, cuando fue acusado, vamos a ver más adelante cómo concluye él en un juicio en Valladolid, España. Ahí él hizo la defensa junto con el fray Bartolomé de las Casas, que sabemos que este fraile era un apóstol de los indígenas que luchó por los derechos de los indígenas y coincidió que él estaba en aquel entonces y entre los dos llevaron una defensa acerca de la acusación que se le hacía a él. Lamentablemente, él muere sin ser sentenciado, pero dejó un gran legado porque a través de lo que mencionó en esos alegatos, pues cambió la vida de los indígenas, ya los tratos no eran tan crueles, ya no eran vejaciones inhumanas, ahorcados, asesinados, apedreados, aperreados, ya las cosas cambiaron. Y fíjense nada más, amigos, que él se adelantó a la historia 200 años porque gracias a su pensamiento que hizo en su defensa, de ahí se tomaron la Carta de los Derechos Humanos en la ONU en 1948, porque todo lo que él habla y que ahorita lo vamos a ver, pues se rescató. Entonces, por eso se le llama el precursor de los derechos humanos. Aparte de ser un gran guerrero, también fue un conciliador. Él quiso conciliar para evitar el derramamiento de sangre y cambió su frase de o tú o yo a tú y yo. Pero lamentablemente fue traicionado. En lugar de pacificar, pues tuvo la determinación un virrey de mandarlo pues acusado de diversos delitos y pues lo mandaron a España con la consigna de que ya no regresara porque pues podía ser un mal ejemplo para los indígenas de acá de la región de los Cascanes. Así se les conoce en la región de la llamada la Nueva Galicia, que estaba compuesto de varios estados, que era propiamente Zacatecas, donde él era, Teocaltiche, Aguascalientes, Colima, esos 5 estados eran varios grupos. Sabemos que hay una pluricultural, nuestra nación es pluricultural, existen diferentes grupos, lenguas indígenas, y antes de la llegada de los invasores, pues también ya había guerras intestinas entre ellos, pero de alguna manera a los mal llamados chichimecas, porque a todo este grupo de esa región, de la Nueva Galicia, se las llamó despectivamente como chichimecas, como perros bravos, ¿no? Pero que en realidad eran guerreros valientes. Tenamastl enfrentó al virreinato, un guerrero y defensor de los derechos humanos, ya lo comentamos. Se considera el primer guerrillero de América. Claro que en América Latina también tienen sus guerrilleros, pero es el guerrillero más importante. Incluso aquí hubo varias oposiciones, pero la historia destaca a este gran luchador como uno de los principales porque toda su vida la dedicó a la defensa de los indígenas en esta región tan importante.
se le considera el principal capitán de la Guerra del Mixtón. Ahorita vamos a hablar acerca de la Guerra del Mixtón. Vamos a hablar, la Guerra del Mixtón se conoce porque es un cerro que se denomina el Mixtón, que está ubicado en Zacatecas, entre Juchipila y Aposol. Es un cerro muy, muy grande, tiene una meseta arriba, pero para llegar, pues está muy pedregoso, existen ramas con espinas y pues es difícil el acceso y gracias a eso Tenamastle logró varios enfrentamientos contra los españoles que lo rechazaron porque él se refugiaba ahí y no podían subir. Se considera que había una entrada, una subida secreta que nadie conocía, ¿no? Entonces llegaban hasta cierta parte y ya no podían avanzar. Pero lamentablemente la última guerra que se llevó a cabo conocieron cómo accesar y fue la guerra donde pierde Tenamastle. Se considera que Tenamastle representa el humanismo mexicano. Es una rebelión olvidada porque, como también escribió León Portilla, pues la historia la hacen los vencedores y en este caso ponen a los españoles como que vinieron a civilizar, que aquí pues los indígenas no tenían ni siquiera alma y pues por eso se le llama la rebelión olvidada. ¿Cuáles son los personajes que intervienen aquí en esta guerra contra los cascanes? Así se llamaba los cascanes, ¿no? Es el virrey Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza jugó un papel muy importante porque él era el representante aquí de nuestra hoy nación México y pues él era el que mandaba y decidía todas las cuestiones. Posteriormente lo suple el virrey Luis de Velasco porque a él lo mandan a otra parte. También Miguel Ibarra. Miguel Ibarra es el encomendero. ¿Qué eran los encomenderos? Pues eran personas que se encargaban pues de la evangelización de los indígenas, de los tributos, y pues estos encomenderos realmente lo que hacían era pues maltratar, y hablo de maltratar, de matarlos, de ahorcarlos, de apedrearlos, de quitarles sus tierras, de quitarles las mujeres, de quitarles todo. Otros personajes también son Juan y Cristóbal de Oñate, que también eran conservadores, que realmente pues querían acabar con la cultura de nuestros indígenas. También existe Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, que fue un aliado, un capitán con Hernán Cortés, cuando le llaman a él porque la cosa se estaba poniendo muy difícil en esta región, pues le hablaron porque pues no podían con Tenamastle y él se burló, dijo, no, pues ¿para qué tanto ruido con 4 gatitos? Porque el Cerro del Mixtón viene de Mixtli, que quiere decir puma o gato. Entonces él hablaba que iba a ir por ellos a acabarlos, pero tristemente en el intento murió. Se habla de que un caballo de otro soldado le cayó encima, le quebró las costillas y de ahí a los pocos días muere. Otros historiadores hablan de que fue una flecha que lanzó Tenamastle y pues que después le causó la muerte. Como dice el clásico, haya sido como haya sido, pues lo cierto es que murió y pues era el principal guerrero y eso puso en alerta al virrey, ¿no? Porque se hablaba de que Tenamastle iba a ir a Guadalajara, a tomar Guadalajara y después se iría a Tenochtitlan, ¿no? Entonces esa situación complicó mucho a las personas y pues se tuvo que hacer cargo Antonio de Mendoza personalmente para venir, porque ya con la muerte de Pedro de Alvarado, pues la cosa se estaba poniendo complicada. También otros personajes que intervienen en este gran movimiento son los oidores. ¿Qué eran los oidores? Los oidores eran como los abogados que supuestamente deberían defender la ley, el derecho de los indígenas para que pues, no fueran masacrados, pero realmente eran aliados de los encomenderos y fueron también parte del problema. Los cascanes se consideran el corazón de la resistencia, pero ¿cómo era la lucha de los cascanes? Ellos usaban la guerra de guerrillas, porque pues eran muy, no tenían las armas que traían los españoles. Incluso hay unos códices donde presentan a Tenamastle desnudo, con su lanza, con su arco, su flecha,
Y pues los españoles con sus trajes de hierro, con caballos, con armas de fuego, con cañones, y ellos pues básicamente a piedras, a hachas, o con lo que podían, ¿no? Pero lo fuerte de ellos era el Cerro del Mixtón, ¿no? Ahí sí no podían, pero lamentablemente después pues sí fueron superados, pero pues eso dejó una gran enseñanza, porque después de que pierden en la guerra del Mixtón, Tenamastle huye y duró 9 años huyendo, persiguiéndolo, y nunca lo pudieron apresar. Él decide después entregarse porque estaba cansado, estaba diezmado, consideró que ya era inútil estar huyendo y prefirió negociar. Vamos a ver ahí con quiénes negociaron. Estos grupos de los cascanes estaban aliados con otros guerreros de otras partes, que eran los tecueses, que eran los cascanes, huachicoles, zacatecos, tepezanos. Y fíjense, los españoles fueron aliados de propios indígenas que enfrentaron a los indígenas. Eso es grave. Nos habla la historia de que siempre ha habido traidores a la patria. Y hoy sabemos en esta época moderna que hay traidores a la patria que están pidiendo que venga Estados Unidos a intervenir. Y pues esos eran los tlaxcaltecas, los huejotzincas, los mexicas, jilotepecas, purépechas, chalcas, entre otro grupo. Porque realmente ellos representaban la mayor parte. Cuando decide Antonio de Mendoza venir a atacar a Tenamastle, se habla de un ejército de 60,000 hombres. Pero de esos 60,000 hombres, pues la mayoría, 55,000, eran propios indígenas, a los que les prometían que de ganar, pues les iban a entregar a los esclavos, porque cuando sometían a los guerrilleros, los cerraban, los marcaban en la cara con la G de guerra y los utilizaban como esclavos y los vendían, y a ellos les prometían que de ganar les iban a entregar esclavos. Así es que de esa manera hacían ellos. Entonces decimos pues que ellos eran ahorcados, apedreados, aperreados, les mandaban los perros para que se los comieran. Y pues fíjense la valentía de los guerreros. Ellos preferían lanzarse a sus mujeres, a los niños, cuando se veían ya atrapados, a que fueran tomados presos, porque ya sabían pues la situación, que los iban a utilizar como esclavos. Y pues los españoles utilizaron como pretexto la guerra justa. ¿En qué consistía esta guerra justa? Que le leían un requerimiento de que si no aceptaban, que si no negociaban, que si no pues se evangelizaban y se unían a la corona española, pues los iban a enfrentar. Y eso, cuando ellos no aceptaban, ellos nunca aceptaron. Decían, ¿cómo vamos a permitir entregar nuestras tierras, entregar nuestra libertad, entregar nuestra historia, nuestros antepasados, nuestros ancestros? Y ellos nunca lo hicieron. Y pues ellos dijeron, como no obedecen, entonces es justo que nosotros hagamos la guerra en contra de ustedes, porque los invitamos a someterse y no lo aceptaron. Se cometieron bastantes abusos de los sistemas de encomiendas. Estos sistemas de encomiendas, pues, era básicamente utilizarlos como esclavos con altos tributos, y pues ya hablamos de las vejaciones. 12 chichimecas fueron ahorcados, de los principales guerreros. Y bueno, para no alargar tanto el tema, porque si no mañana no van a ir a la conferencia, ya cuando una vez se entrega, después de que pierden la guerra del Mixtón y que 10 años está perseguido, decide entregarse al obispo de Guadalajara, una persona llamada Maraver, y lo lleva con el obispo, con el virrey, y pues deciden mandarlo, estamos hablando de 1552, mandarlo a Valladolid, España, donde allá es acusado ante el Consejo de Indias, pues por los delitos se le llamaba que era asaltador de caminos, asesino, y pues fíjense que él hace una brillante defensa. Él decía que el hombre de naturaleza era libre y que realmente lo que ellos hicieron es defender el territorio, que ellos nunca fueron a buscar a los españoles, ellos vinieron a invadirlos y ellos lo que hacían eso, y que pues lo que hacían era huir como huye cualquier animal en peligro, y él pedía que lo retornaran con su mujer, con sus hijos,
y que le devolvieran el señorío, porque él era un guerrero, un principal de Nochitlán. Nochitlán quiere decir nopal y es un lugar muy, muy bonito donde incluso ahí iban a poner la primer Guadalajara, pero no los dejaron los Cascanes. Se tuvieron que ir a Tonalá y de ahí al valle de Atemajac, donde actualmente pues está Guadalajara, ¿no? Entonces, pues esa defensa está considerada como una exposición brillante de lo que es la libertad, los derechos humanos, el derecho a la vida y también hasta el derecho y preservación de los animales, porque ellos fueron los que pues vinieron a agredir y matar a nuestra gente, ¿no? Bueno, y pues ya para concluir, amigos de la 4TV, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues lo que queremos es presentar un decreto de iniciativa de ley para que el nombre de Tenamastle aparezca en los muros de la Cámara de Diputados, porque ya está en el Congreso del Estado de Jalisco y en el Congreso de Zacatecas, pero yo creo que él no fue un líder regional, sino representa la defensa de la resistencia indígena en México y en América Latina, y yo creo que es muy justo que aparezca ya en el muro de los héroes de la patria, de la nación, el nombre de Francisco Tenamastle. Y en el Congreso de Jalisco, el 30 de abril del 2019, se pusieron nombres con letras de oro. Otro ejemplo de resistencia ya moderno en México viene siendo el 1 de enero de 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también se alzaron contra el neoliberalismo. Ya hablamos del artículo 2, donde ya actualmente ya se le reconocen los derechos a los pueblos originales, a su idioma, a su forma de vida, ya tienen su propio presupuesto. Pues amigos y amigas, eso es una probadita de lo que fue Francisco Tenamastle, el líder guerrillero llamado el defensor de los derechos humanos. Y hay que reivindicar este gran héroe porque tenemos héroes muy importantes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, pero él fue el héroe de la defensa de la resistencia indígena. Cuando el presidente López Obrador manda la carta al rey de España, se sintieron muy ofendidos los conservadores. Acuérdense que han sido los conservadores. Quisieron traer a Maximiliano de Hamburgo para que gobernara y pues ahora quieren traer a Donald Trump. Entonces, ese es el pensamiento. Precisamente el libro del presidente López Obrador trata de eso, del conservadurismo desde la época de la colonia. Porque en nuestra patria ellos nos trajeron malas costumbres, malos hábitos. Por ejemplo, aquí no había el derecho a la propiedad, eran comuneros y allá pues trajeron eso, el robo también, la costumbre de robar. Aquí los indígenas no sabían de qué era robar, ¿no? Entonces ellos trajeron todo eso y pues la historia precisamente se trata de dos formas del pensamiento, el conservadurismo, que son los que hoy Marco Cortés, Lili Telles, Alito Moreno y todos ellos piden que intervengan los Estados Unidos, pero ¿por qué lo hacen? Porque quieren que, como no pueden a través de la democracia, como saben que el pueblo ya está pues avispado, ya sabe lo que le conviene, pues ahora a ellos lo que les conviene una intervención militar para que ellos sean los encomenderos, los encomenderos como antes, ¿no? En la época del virreinato. Y la historia es cíclica, ¿no? Así se da. Y precisamente de eso se trata la lucha de los contrarios, ¿no? Siempre dos visiones diferentes de la historia, unos defendiendo la democracia, la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, y otros defendiendo los privilegios. Y pues precisamente por eso es importante que incluso en los libros de texto aparezcan estos personajes tan olvidados que los quisieron desterrar antes cuando el neoliberalismo, acuérdense que Fox quitó la gran obra, el gran retrato, dibujo de Benito Juárez, lo mandó allá a la bodega, ¿no? Entonces, pues es un conservadurismo, ¿no? Ellos
quieren privilegios, quieren ser de una raza dominante, tener esclavizada a la gente, y pues por eso dar a conocer esto es parte de la transformación, es parte del humanismo, y pues ellos van a seguir. Ellos siguen, pues ya vimos el relanzamiento del PAN, que no fue otra cosa más que una vacilada, ¿no? Y pues el pueblo de México está muy avispado y pues es importante que conozcan, por eso los invito para que mañana me acompañen para profundizar un poco más acerca de este gran personaje. Quiero decirles que no era como que el máximo, ¿no? Es el pueblo organizado. Él en algún momento trajo 100,000 indígenas. Imagínense actualmente, estamos hablando de 500 años. Si ahorita 100,000 personas es como, por ejemplo, el Estadio Azteca lleno, ¿no? Pero véanlo, 100,000 indígenas en los cerros, en las montañas, unidos, ¿no? Con lanzas, con piedras. Este, entonces, pues era un fenómeno, ¿no? Pero el pueblo siempre adelante. Hubo otros también líderes guerreros que son muy importantes, que luego hablaremos de ellos, pero el que trasciende y el que dejó un legado, porque aparte de guerrero, fue, dijimos, un filósofo, un intelectual, un conocedor del derecho, y pues reúne los requisitos de guerrero e intelectual y su aportación a la Carta de los Derechos Humanos. Amigos y amigas, les hago una invitación muy cordial para que sigan la 4TV, porque la 4TV es el canal abierto que nos da a conocer la noticia real, verdadera de lo que acontece y no las mentiras que escuchamos todos los días en los medios corporativos. Y la 4TV aquí nos informan la realidad de lo que acontece. Sigan la 4TV, amigos. Un saludo, un abrazo para todos y todas. Gracias.